Correspondientes por acoso, hostigamiento y amenazas en contra de quien fuera el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, también de el exfiscal Irving Barrios. Y lo que ella hizo fue publicar un reportaje sobre un supuesto rancho del exgobernador, en donde se encontró una fosa clandestina y también pues como una especie de un campo de exterminio. Pero también le hacíamos la aclaración aquí al aire, ella no hizo el hallazgo, ella lo publicó. Pero bueno, nos da muchísimo gusto tenerla en estos momentos y hacer contacto con ella y saludarla. ¿Cómo te va, Marta? Muy buenas tardes. Gracias, Josefina. José Ángel, muy buenas tardes. Es un gusto estar en este importante espacio. El gusto es nuestro y saber que estás bien, Marta. Cuéntale a nuestra audiencia de este proceso, por favor, adelante. Sí, inicialmente yo acudí a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Fiscalía Especial para la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República para denunciar acoso y hostigamiento de parte del actual fiscal, actual fiscal general de justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, por acoso a nuestro sitio y plataforma digital. Somos el único noticiero de lunes a viernes por redes sociales por la noche. Entonces tenemos ahí desde hace 4 años este segmento informativo. Y bueno, nosotros estamos haciendo, y bueno, originalmente lo que queríamos nosotros era denunciar esta situación. Y después, digamos que en el camino, porque no estábamos planeando eso, en el camino se nos atraviesa esta amenaza del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, donde después de una nota, hay que decirlo, una nota que publicamos, donde dimos a conocer primero, y sí quiero puntualizar esta situación. Primero, los colectivos de desaparecidos, nosotros tenemos mucha comunicación con ellos. Y ellos nos informaron que habían dado positivo un campo de exterminio. ¿Qué significa que hay un campo de exterminio? Pues de que hay restos, hay también restos humanos, por supuesto, había cocina, es decir, donde cocinaban cuerpos y todas estas para determinar y posiblemente fosas clandestinas. Esto es lo que determina toda esta situación de que sea un campo de exterminio. El colectivo nos informa de esto y nosotros nos llama la atención el predio del que hablaba, que es elegido La Retama de Reynosa, Tamaulipas. Entonces empezamos a buscar información y otra que ya recordábamos, en especial nos llamaba la atención porque cuando el proceso de desafuero, que fue de febrero a abril contra García Cabeza de Vaca siendo gobernador del estado, que se dio este proceso en la Cámara de Diputados en el 2021, nos llamó poderosamente la atención elegido La Retama, porque ahí el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, había declarado y había sustentado sus argumentaciones de que ahí era una empresa, la propiedad era una empresa fachada de Francisco García Cabeza de Vaca. Entonces, al tener nosotros la confirmación de este campo de exterminio, lo que hacemos es pues simplemente darle el contexto a la información, verificar y darle el contexto. Eso fue todo lo que hicimos. Ni siquiera es un reportaje, es una nota informativa con contexto. Entonces, unimos esas piezas y bueno, eso le incomodó muchísimo al ex gobernador, que nos amenazó de que nos iba a demandar. Es decir, también eso se hace, es una actitud muy de este gobernador, de este ex gobernador, cuando fue titular del Ejecutivo. Es decir, no emprendía acciones legales, algunas sí las hacía, pero me parece que el amenazar a una periodista por dar una nota, se nos hace muy grave. Y subrayo nota informativa porque ni siquiera fue un reportaje.
ni siquiera tuvo un tiempo de elaboración de al menos una semana, 2 semanas, un mes de más, ¿no? Entonces, ¿en qué va? Pues yo estoy pidiendo tanto a la CNDH en el caso del fiscal, que es un fiscal llamado fiscal carnal de Cabeza de Vaca, él lo dejó primero como Procurador General de Justicia y luego que pasa a ser Fiscalía, lo deja como fiscal. Y es quien ha protegido los intereses de este ex gobernador panista. Pedimos a la CNDH que atienda y que investigue la denuncia y en segundo lugar a la FEADLE contra el exgobernador. Marta, ¿hasta dónde han llegado estas amenazas? ¿Es solamente decir vamos a proceder legalmente? ¿Han hostigado inclusive ya de otra manera que puede resultar más grave o preocupante? ¿En qué nivel se encuentran tanto el fiscal como el exgobernador tratando de presionar por esta nota informativa? Sí, a veces pareciera que quisiéramos no dimensionar la gravedad del asunto, pero cuando hablamos, por ejemplo, que en Tamaulipas todo el Poder Judicial está en mano de panistas al servicio de García Cabeza de Vaca, que hay que decirlo, es prófugo de la justicia, no entregó el poder el 1 de octubre del 2022. Él huyó días antes para no entregar el poder, molesto porque su partido perdió. Entonces, se le gira una orden de aprehensión, no puede pisar suelo mexicano porque se ejecuta esa orden de aprehensión. Y entonces él tiene al Poder Judicial en sus manos, tiene al fiscal y a la fiscalía y todo el aparato en sus manos. Tiene a las policías que aunque ya cambiaron de nombre, siguen siendo los mismos elementos de los grupos operativos especiales y de las policías estatales. Aunque hayan cambiado de nombre, siguen siendo los mismos. Imagínense el temor o ante esta circunstancia de lo que pueda pasar. Y yo había dicho, es una amenaza, no la ratificaron, no la hicieron, estamos en espera de que la hagan esta denuncia, aunque me parece que no hay elementos o argumentos para demandarme, pero bueno, están obviamente en su derecho. Esa es una. Nosotros hemos seguido con la cobertura de estos hechos, de toda la información que hacemos. Ayer tuvimos un episodio de acoso precisamente en el municipio de Reynosa. Acompañamos a un colectivo de búsqueda y casualmente nos fuimos por unas brechas donde nos dijeron que era seguro y había ahí ponchallantas y había gente del crimen organizado. Ellos no se enteran porque sí, ellos no actúan porque sí, actúan porque alguien los está mandando a actuar. Y a pesar de que el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas nos ha enviado guardia y custodia, entendemos que García Cabeza de Vaca está muy molesto. Yo pensé que incluso, compañeros, José Ángel, Josefina, yo pensé que esta ya era una nota para mí, para nosotros que nos desenvolvemos en los medios, como una nota pasada. Sin embargo, el episodio de ayer, hace 24 horas, que no lo he notificado oficialmente porque estoy todavía entre la incertidumbre y la molestia y también la frustración. ¿Cómo es posible que alguien como este personaje siga tan libre, siga tan tranquilo y siga amedrentando? Así es. Terrible, tremendo, prófugo de la justicia. Y, oye, Martí, además, nada más y nada menos el encargado de hacer el proyecto de seguridad a Xóchitl Gálvez, quien es la candidata de PRIAN-PRD, y Claudio X González y la que queda de todos ellos, es así como inconcebible. Entendemos que ella ha acudido a la Fiscalía General de la República para no acudir a su fiscalía, porque lo dices bien, pues está pues del lado de esta agrupación. Desafortunadamente, Marta, se nos viene el tiempo encima. Tenemos menos de un minuto, nos dices que cuentas con protección, ¿qué más pedirías tú? ¿Qué le dirías en estos momentos, no sé, por ejemplo, precisamente a un Francisco Cabeza de Vaca? ¿Y cuál es tu sentir, Marta? Perdón, son muchas preguntas y poquito tiempo, pero adelante. Yo sé, nosotros hicimos un editorial y dijimos, no nos van a callar.
no nos van a callar porque esto es lo que hacemos. Me han preguntado que si he decidido dejar el periodismo, cambiarme de ciudad. ¿Por qué nosotros, los comunicadores, los reporteros, por qué tenemos que dejar? Cuando si vivimos en un estado de derecho, los que infringen la ley, los que son acusados de delincuencia organizada y de crimen organizado, tienen que ser de lavado de dinero, de asociación delictuosa, tienen que rendir cuentas y para que este país avance, se tiene que terminar la impunidad. Yo es lo que pido, que se termine la impunidad y que el que cometa delito se le castigue. Y los que estamos trabajando por comunicar, por hacer periodismo ciudadano, por hacer periodismo, pero no de ahora, no somos de las redes, tenemos más de 30 años en el medio periodístico. Es simplemente que no deberíamos tener ni siquiera privilegios especiales, ni guardia, ni nada, pero ante la circunstancia que estamos viviendo por este señor prófugo de la justicia es que las tenemos que tener. Me parece que es un mensaje de decir, alto la impunidad. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos porque no sabemos hacer otra cosa más que reportear. En todo caso, si la molestia es por la nota informativa, pues hacer la aclaración pertinente ante el medio y ante la autoridad competente, Marta, porque si se está señalando que es en el rancho propiedad del exgobernador donde hicieron estos hallazgos, por supuesto que tendría que estarse deslindando, pero ante la autoridad y no estar acosando de esta manera. Así es, y ya ejercieron sus abogados, recibí un derecho de réplica firmado por Javier Coello Trejo, imagínense lo que significa eso, con todo su pasado, que estuvo ahí en la Procuraduría General de la República. Entonces, ya lo hicimos, nosotros somos uno de los pocos medios, si no es que también, el único medio en Tamaulipas que tenemos un código de ética, un directorio, una información, tenemos todo, y nos pidieron el derecho de réplica y ya lo hicimos. Por eso digo que no hay argumentos legales de una demanda, de una denuncia, es solamente la forma en como siempre se manejó, con prepotencia, con arbitrariedades, con malos números negativos. Me decía Josefina, que es el asesor de seguridad, pues qué lamentable, durante su sexenio, en Tamaulipas ocupamos nosotros el segundo lugar de desaparecidos en el sexenio de Cabeza de Vaca, 2 personas desaparecidos, y en proporción de población, porque Jalisco ocupa el primer lugar, nosotros en proporción por cada 100,000 habitantes ocupamos el primer lugar. En su sexenio aumentó 1,525% los feminicidios. Y eso nos habla, tuvimos 3 masacres de migrantes y de ciudadanos confundidos con supuestos narcotraficantes. Esa es la señal, y bueno, si lo quieren en esta alianza opositora, será su derecho, pero nosotros no quisiéramos que lo que nos pasó en Tamaulipas suceda en todo México. Así es. Estimada Marta, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por platicar con nuestra audiencia. Seguimos en contacto si tú así nos lo permites. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a José Ángel y Josefina. Muy amable.